Que Dios les bendiga. Quiero agradecer a la pastora Elena Torres por invitarme a compartir la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Hoy quiero leer Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, para hablarles sobre el tema alcanzar el premio. Leo la versión Reina Valera de 1960. El texto bíblico dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido también por Cristo Jesús. En el verso 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Verso 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Permítame entonces explicar en estos versículos el tema alcanzar el premio. Debo señalar primero que la carta a los Filipenses es una carta que se conoce como la epístola del gozo. Pero es interesante porque en el capítulo 1 el apóstol Pablo comparte a los creyentes de Filipos sus experiencias de sufrimiento y sus prisiones por su lealtad al llamamiento divino. El apóstol Pablo en el capítulo número 1 comparte a la iglesia que se goza porque, aunque él está preso, el evangelio no está preso y que el evangelio se está predicando. En el capítulo 2, el apóstol Pablo tiene el cuidado de compartir a los filipenses la exaltación del Padre Celestial a su Hijo Jesucristo. La Biblia lo dice y lo menciona Pablo en el capítulo 2, que haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, y hecho en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el capítulo 3, el apóstol Pablo comparte a la feligresía de esta iglesia en Filipos las más grandes aspiraciones, los más altos proyectos que tiene el apóstol Pablo. Por eso dice: yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Busco el premio del supremo llamamiento. Pablo comparte sus más altas aspiraciones con un veterano soldado de la cruz de Cristo. Y finalmente, en el capítulo 4, el apóstol Pablo hace una referencia a esa iglesia de Filipos de su generosidad. Porque dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 15 y 16, ustedes, solamente ustedes, porque ninguna otra iglesia participó conmigo en el tema de dar y recibir. Una vez que fui a Tesalónica, ustedes me enviaron y una y otra vez para mis necesidades. Pero ninguna iglesia participó en dar y recibir conmigo, solamente ustedes. Y luego agrega el apóstol Pablo en el capítulo 4 y verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. En este caso, este versículo particular de Filipenses 4:19, mucha gente se lo quiere adjudicar. Y quiere decir, mi Dios me va a suplir todas mis necesidades. Pero sacan el texto del contexto. Parece que sacan el texto del contexto y quieren aplicárselo fácilmente. No, ese texto es para los filipenses y para todos aquellos que dan y que comparten con liberalidad. Por eso el apóstol Pablo anticipa: ninguna iglesia participó conmigo, solo ustedes, en dar y recibir. Y cuando fui a Tesalónica, ustedes me mandaron para mis necesidades. Así que Pablo les entrega una palabra de bendición a su vida. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiere decir entonces que la bendición de Dios viene para aquellos que dan. Para los que reparten con liberalidad, entonces Dios prospera su vida. Esta es una panorámica de la carta a los filipenses. Es decir, vamos a ir de lo general a lo particular, de lo general a lo específico. Sí, los 4 aspectos de la epístola son: capítulo 1, Pablo explica sus prisiones y sufrimientos
a causa de su lealtad al llamamiento divino. En el capítulo 2, Pablo explica la exaltación del Padre a Cristo, su Hijo amado, lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. En el capítulo 3, el apóstol Pablo comparte sus más altas aspiraciones, sus más grandes metas, sus sueños para realizarlo. Y en el capítulo 4 habla de esa generosidad de la iglesia de Filipos y la bendición de Dios para cada uno de ellos. Permítanme compartir entonces el tema alcanzar el premio. Después de la introducción que ya revisamos, de lo general vamos a lo específico. Primero, para alcanzar el premio se necesita tener conciencia. Cuando leemos Filipenses capítulo 3, versículo 12, el texto bíblico dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Note que el apóstol Pablo tiene conciencia. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Así que Pablo está desarrollando una conciencia. Necesitamos tener conciencia de quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos. El apóstol Pablo tenía conciencia y decía, no que lo haya alcanzado, todavía me falta. Tengo que entender que yo debo mejorar mis condiciones de vida, que yo debo de crecer en el conocimiento de Dios. Nosotros también, como ministros de Jesucristo, como servidores del reino de Dios, como incluso miembros de una iglesia o como cristianos, tenemos que entender que tenemos que crecer, que tenemos que desarrollar. No que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Lo que está diciendo Pablo aquí es que él tiene conciencia de la necesidad de mejorar su condición espiritual. Pablo está diciendo que él tiene la necesidad de ser perfeccionado, no que lo haya alcanzado. Usted y yo tenemos 20 años de ministerio, 30 años de ministerio, posiblemente hay quienes superan los 50 años del ministerio, pero todavía no hemos alcanzado la perfección. Así que necesitamos conocer más de Dios, conocer más de la palabra de Dios, ser más sensibles a las necesidades de la gente, crecer en santidad, apartarnos del pecado, no permitirnos ciertas prácticas o costumbres que puedan ir deteriorando nuestra vida espiritual y que puedan consumir nuestra vida y terminar en un fracaso total. Me agrada mucho que para alcanzar el premio, lo primero que Pablo está diciendo es que se requiere tener esa conciencia de necesidad. Para alcanzar el premio se necesita tener conciencia. ¿Falta conocer más de Cristo? Sí. ¿Me falta conocer más al Espíritu Santo? Sí. Conozco la presencia de Dios, pero puedo conocer más de su gloria. Conozco la palabra de Dios, pero puedo crecer más en el conocimiento de las verdades divinas para ser de bendición a la gente que nos escucha, enseñar o predicar, incluso la gente que observa nuestra conducta, nuestro testimonio, nuestras actitudes. Primero hay que alcanzar el premio, pero para esto se requiere tener conciencia de que necesitamos más y más de Dios. Me gusta mucho la humildad del apóstol Pablo porque él sin duda era un gran hombre de Dios, un plantador de iglesias, un hombre con viajes misioneros exitosos, un hombre que había vencido tantas adversidades, que había superado tantos obstáculos y todavía dice, yo todavía necesito crecer más, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto. Así que usted y yo tenemos que desarrollar nuestro ministerio apasionados por Cristo, con hambre y sed de la presencia de Dios, apasionados por el Espíritu Santo, pero conscientes de que necesitamos ser formados, perfeccionados por el alfarero divino. Nosotros somos el barro, Él es el alfarero divino. El barro no le va a decir al alfarero qué forma le tiene que dar. Es el alfarero el que le da la forma que Él quiere. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios para decir, Señor, cumple tu propósito en nosotros. Quita de nosotros todas las imperfecciones, los errores, los malos pensamientos, las actitudes equivocadas. Borra de nosotros toda rebelión. Borra de nosotros toda desobediencia. Quita de nosotros cualquier pecado
que nosotros consciente o inconscientemente lo estamos permitiendo. Aquí, para alcanzar el premio, se necesita tener conciencia. Yo necesito más de Dios. Yo necesito que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Yo necesito que Dios limpie mi corazón. Yo necesito sabiduría divina. Yo necesito que el Señor vaya puliendo mi vida y perfeccionando mi vida, porque yo quiero ser un instrumento de bendición para la iglesia, para la obra de Dios, para el reino de los cielos, para nuestra institución. En segundo lugar, para alcanzar el premio se necesita un gran esfuerzo, porque el apóstol Pablo dice: prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido también por Cristo Jesús. Estas palabras de Pablo encierran una tremenda enseñanza. Se requiere una fuerza de voluntad, se requiere un empuje interno, se requiere que realmente nosotros hagamos nuestro máximo esfuerzo para consagrar nuestra vida a Cristo. El apóstol Pablo quería parecerse a Cristo más y más. El apóstol Pablo quería obedecerlo en todo y hacer su voluntad. Incluso Pablo llegó a decir: todo lo tengo por basura a fin de conocer a Cristo. Y cuando usted y yo revisamos el llamamiento divino en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, cuando Pablo, entonces Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, respiraba amenazas contra el pueblo de Dios, usted lo sabe, un rayo de luz lo tumbó a tierra de su cabalgadura, y fue cuando dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Usted sabe, lo metieron, y ahí en Damasco llegó Ananías. Ananías llegó y le dijo: hermano Saulo, el que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y entonces Dios dijo: es un instrumento para mí. El apóstol Pablo era el instrumento de Dios, pero Dios dijo: es un instrumento para que lleve mi nombre en presencia de reyes, de gentiles, pero yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Así que el apóstol Pablo tenía conciencia de su necesidad de crecer, de ser perfeccionado, pero también el apóstol Pablo, en segundo lugar, hace su máximo esfuerzo y dice: prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido también por Cristo Jesús. La palabra prosigo quiere decir correr o seguir. Prosigo quiere decir: voy a seguir, voy a correr, voy a esforzarme. Quiero ser un excelente pastor. Quiero ser un evangelista conforme al corazón de Dios. Quiero ser un maestro que enseñe las verdades divinas. Quiero ser un ministro del Señor con limpia conciencia, no atormentado por un pasado que te avergüence, no atormentado por un presente inseguro, porque te permite ciertas libertades que son pecaminosas o que no agradan a Dios. Esfuérzate, echa para adelante, dale fuerza a tu vida y dile: Señor, voy a lograr los objetivos. En este caso, el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Esto se lo dice Pablo a la iglesia de los Corintios, 1 Corintios 9:24. Como que el apóstol Pablo era aficionado a ciertos deportes, particularmente al atletismo, porque él dice: hay que correr de tal manera que lo obtengáis. Así que usted y yo tenemos que entender que la meta del apóstol Pablo era alcanzar el propósito con el cual fue llamado. Usted y yo tenemos que apasionarnos. Hoy, cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Hoy, cuando hay tanta necesidad, tanta inseguridad, tanto temor, cuando hay tanta inestabilidad, con esta pandemia que vino a sacudir el mundo, con esta pandemia que es una plaga de carácter universal que hizo estremecer a los gobiernos de la tierra, es el momento de predicar a Cristo con más fuerza, con más ganas. Es el momento de mostrar a un Dios verdadero que resuelve cada problema y que da respuesta a cada necesidad. Pero entonces, para alcanzar el premio, primero, hay que tener conciencia. Segundo, hay que hacer nuestro máximo esfuerzo. Prosigo
por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido también por Cristo Jesús. Busca agradar a Dios, busca honrar a Dios y respetar a todo hombre. Busca empaparte de las Escrituras, aférrate al texto bíblico, busca a Dios en oración, que la santidad no sea un concepto, sino sea una experiencia real en tu vida, que el amor de Dios en ti se derrame en tu corazón y que tengas actos de bondad y de justicia para las personas. Es el momento de brillar con una luz intensa en una generación oscura y perversa. Dios está con nosotros y vamos a esforzarnos por alcanzar el premio. Permíteme ir a la tercera parte. Para alcanzar el premio, nosotros también necesitamos no solamente estar conscientes y hacer nuestro máximo esfuerzo, sino también para alcanzar el premio necesitamos una concentración absoluta. Enfócate. El apóstol Pablo dijo: olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Cuando el apóstol Pablo dice olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, esto es importantísimo para nosotros. Olvide lo que queda atrás, porque hay gente que está ligada a un pasado que lo está deteniendo en el presente. Hay gente que está ligada a un pasado que solamente lo enferma, lo destruye, lo desanima y hasta lo mata espiritualmente. Cuando el apóstol Pablo dice olvidando ciertamente lo que queda atrás, bueno, ¿atrás qué quedó? Pecados que cometimos, pero los confesamos y nos apartamos, alcanzamos la misericordia de Dios, podemos seguir adelante. ¿Qué quedó atrás? ¿Victorias pasadas? No puedes depender de las victorias pasadas, no puedes depender de los triunfos del pasado. Tienes que buscar nuevas victorias, nuevos triunfos, seguir adelante para alcanzar el premio, alcanzar la meta, alcanzar el propósito. Cuando Pablo dijo olvido lo que queda atrás, eso me emociona realmente y me extiendo hacia lo que está delante. Eso me motiva fuertemente, porque usted no puede vivir del pasado. El pasado quedó en la historia. Hay nuevos capítulos que hay que escribir en el futuro y tenemos que estar en el presente seguros de que adoramos a Dios, de que amamos a Dios, que obedecemos su palabra y que nos esforzamos día a día por honrar al Señor. No olvidemos que el llamamiento divino es siempre para nosotros indispensable. El llamamiento divino, oiga, usted y yo no podemos renunciar a ello. Tenemos que aceptar con gusto y alegría la bendición que Dios nos ha entregado de llamarnos al ministerio. El pasado es irrelevante. Usted no se puede quedar en el pasado. Mire, si los fracasos del pasado lo persiguen y lo atormentan, tiene que sacudirse el pasado y olvidar lo que queda atrás. Escuche, Henry Ford, el hombre que creó el automóvil Ford, oiga, allá por 1930 y tantos, 1932, 1933, increíble, este señor Henry Ford dijo: un fracaso es la oportunidad para comenzar de nuevo, pero con más inteligencia. Tú no puedes estar atado al pasado, a los fracasos del pasado. Ya los cometiste, ya quedaron escritos, pero el Señor los borró con su sangre preciosa. Entonces levántate, esfuérzate y sigue adelante. El hijo pródigo no se quedó en la fetidez de los cerdos, se levantó y vino al padre, y el padre lo recibió. Le dio un anillo como símbolo de perdón y de aceptación. Lo abrazó, le dio un beso, le dio nuevos vestidos, calzado nuevo y lo metió a casa. Incluso hizo una gran fiesta, usted lo sabe. Así que olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Esto es importante. Usted no puede ser un ministro inválido espiritualmente hablando. Usted tiene que levantarse y seguir adelante. Usted no puede quedar atrás paralizado. Usted no puede quedar atrás con amargura, con resentimiento, con dolor, con un sabor al fracaso. Usted tiene que levantarse y decir: olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Los pastores vivimos tantas experiencias y a veces sin sabores y por supuesto rechazos, críticas, desprecios. No importa, hay que extendernos hacia adelante, hay que seguir adelante.
vamos a alcanzar el premio por el cual estamos luchando en esta vida. Queremos ser como Cristo. Queremos desarrollar un ministerio que honre a Dios. Queremos alcanzar almas para el reino de los cielos. Queremos edificar la iglesia y hacer de cada creyente un discípulo bíblico que pueda desarrollar su fe y amar a Dios con todo el corazón. Para alcanzar el premio, tenemos que olvidar el pasado. Tenemos que desligarnos del pasado y extendernos hacia adelante. Mira hacia adelante, enfoca hacia adelante. Qué lindo que el apóstol Pablo en ningún momento perdió el enfoque de decir: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y en cuarto lugar, para alcanzar el premio se necesita tener una motivación. En el capítulo 3, verso 14 de Filipenses dice: prosigo al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Escuche, Dios no nos llama por lo que prometemos, tampoco Dios nos llama por las garantías que ofrecemos. Dios nos llama, a pesar de lo que somos, por lo que Él quiere hacer a través de nuestra vida. Todos tenemos años de servicio en el ministerio, experiencias, pero tenemos que enfocarnos hacia adelante, olvidar el pasado. Y en cuarto lugar, tenemos que motivarnos. Escuche, usted no depende de las personas que le palmeen el hombro. Usted depende de las promesas de Dios. Usted no está dependiendo de lo que le prometen las personas. Usted depende de lo que Dios es y de lo que Dios dijo que haría. Usted sabe que Dios ha mostrado su fidelidad una y mil veces en su ministerio. Entonces usted no tiene por qué permitir que la tristeza, que el desánimo, que el dolor, que las pérdidas o que el rechazo de la gente lo contriste y le haga abortar proyectos. Usted tiene que esforzarse cada día. Me gusta mucho que Pablo dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago: olvido lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Mire, usted y yo tenemos que tener un corazón lleno del amor de Dios para perdonar todo tipo de ofensas. Ustedes y yo tenemos que tener la paciencia suficiente. Como dijo Stanley Horton, paciencia es la capacidad de soportar las provocaciones que otros nos hacen, y paciencia es la capacidad de tolerar las debilidades que otros tienen. Tenemos que tener dominio propio, tenemos que tener empuje interno, una motivación que sale de la comunión con el Espíritu Santo, una motivación que brota cuando adquirimos conocimiento de la palabra del Señor, una motivación que no viene de un psicólogo ni de palabras humanas, sino que viene directamente del trono de Dios a nuestra vida. El Espíritu Santo ha venido para estar con nosotros y en nosotros. Qué lindo Jesucristo en San Juan 14:16, cuando Cristo dice: yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y de verdad que el Espíritu Santo nos da fuerza para superar pruebas. El Espíritu Santo nos da poder para vencer al enemigo. El Espíritu Santo nos da dirección para caminar correctamente dentro de los planes y propósitos del Señor. Usted y yo no debemos renunciar a proyectos, no debemos sentirnos fracasados. Usted y yo no debemos olvidar las promesas del Señor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me encanta cuando el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona incorruptible de gloria, el cual me dará el Señor a mí, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Usted y yo tenemos que entender, estamos aquí para obedecer a Dios. Estamos aquí para impulsar la obra de Dios. Estamos aquí para edificar vidas, para rescatar perdidos, para adiestrar a gente para la batalla. Estamos aquí para crear una iglesia y formar una iglesia que honre a Dios y que vive en santidad. Usted y yo tenemos que luchar para alcanzar el premio, es decir, tenemos que alcanzar ese premio del cual el apóstol Pablo nos ha llamado.
Qué lindo poder servir en la gran empresa de Dios. Un día me encontré con un político a bordo de un avión en un viaje que hacíamos para la capital del país y me dijo, ¿a qué se dedica? Le dije, mire, yo trabajo para la mejor empresa que existe en el mundo. El gerente general es Jesucristo. El supervisor ejecutivo es el Espíritu Santo. Tenemos sucursales en todos los países del mundo y yo soy un empleado de confianza de esta gran empresa. Usted y yo tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando y tenemos que alcanzar el premio. 4 cosas le comparto y vamos a recapitularlas. Primero, para alcanzar el premio. Número 1, para alcanzar el premio se necesita tener conciencia. Tener conciencia de que debemos ser perfeccionados. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Segundo, para alcanzar el premio, se necesita hacer un gran esfuerzo, un máximo esfuerzo en su vida, en su ministerio. Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Cuarto, para alcanzar el premio se necesita una concentración absoluta. Olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Enfoque lo que tiene que alcanzar. Vea con claridad el proyecto, la visión que Dios le ha entregado y trabaje apasionadamente. Y número 4, para alcanzar el premio se necesita una motivación personal. Esa motivación que tenemos por dentro, un empuje interno. Amamos a Dios, amamos a Cristo, amamos al Espíritu Santo. Hoy por hoy tenemos que levantar la espada del Espíritu y pelear la batalla de la fe y honrar a Dios y trabajar con todas nuestras fuerzas. Que la bendición de Dios sea con ustedes. Que Dios los acompañe día tras día y que triunfen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a cada uno de ustedes. Permítame hacer una oración breve. Dios, te ruego por todos tus siervos y tus siervas que están en sintonía con nosotros y han escuchado esta palabra. Te ruego que los bendigas, que les des salud total, que les des dirección divina, que tu Espíritu Santo gobierne sus vidas. Señor, dales más conocimiento de la palabra, aumenta su fe y hazlos más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Soy el pastor Abel Flores, superintendente adjunto de la zona centro de las Asambleas de Dios en México. Siempre será un placer servirles. Siempre será un honor poder compartir con ustedes. Y voy a decirles algo, aquí con la confianza que tenemos, un favor, si usted quiere suscribirse a mi canal de YouTube, se lo voy a agradecer. Y si quiere darle like a mi página, yo estaré muy contento. Les mando un abrazo, Pastora Elena Torres, nuevamente gracias. Saludos a su esposo, a sus hijos, a su familia y a todos los pastores y pastoras de este gran distrito hispano. Bendiciones a todos y feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Que Dios los bendiga.